Hola, buenas tardes. Vamos a continuación a hacer un pequeño comentario sobre el rebote que estamos viendo en los mercados durante la jornada de hoy. Como podéis comprobar y como hemos venido comentando estos días, el mercado se encuentra en una situación de caída y de rebote. Debido a la fuerte volatilidad, si bien es cierto de que en Europa tenemos una situación cómoda en cuanto a los precios que estamos comprando, es cierto que tenemos una situación incómoda en cuanto al peso que tiene Estados Unidos en los mercados y esa volatilidad reciente. Después del fallo en máximos, ayer en el webinar nos preguntamos qué esperar del mercado, si estamos en un proceso correctivo del impulso para continuar el proceso alcista confirmado entre los tres índices americanos, el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones, o bien si el mercado engloba una figura expansiva con los mínimos decrecientes y los máximos crecientes, que se corresponde a un proceso sino de corrección. En fase de distribución es un patrón peligroso en cuanto a que maneja mucha volatilidad. Bien, teniendo en cuenta los mínimos que marcara la corrección anterior como un punto crítico que podría dar mayor continuidad a la volatilidad y sabiendo precisamente que los precios de los mercados se sujetan sobre la expansión monetaria y sobre unas valoraciones extraordinariamente caras, vemos adecuado, una vez más, posicionarnos en contra de la volatilidad para defender la volatilidad de la cartera que no nuestras inversiones, sabiendo que en Europa seguimos viendo muchísimo valor y que podríamos sacrificar parte de nuestro capital haciendo una cobertura para poder amortiguar si es que se diera un proceso de volatilidad. En cambio, si el mercado subiera con su movimiento alcista y nuestros valores se revalorizan, de esta manera podríamos defendernos de la volatilidad sin el menoscabo de que las subidas sigan dando un mayor valor neto patrimonial a nuestra cartera. No recomendamos esta operativa para aquellos inversores que toleren y acepten la volatilidad, que estén convencidos de que los precios a los que hemos entrado son muy atractivos y que no les importe ver caídas del 15-20% en los mercados, incluso superiores si es que se dieran. Aquellos que no soporten la volatilidad y que puedan entrar en pánico a pesar de los buenos precios a los que han adquirido sus acciones, podríamos aprovechar algún tipo de cobertura sin el menoscabo de que obviamente cubrir siempre tiene un coste, con lo cual hay que valorar si lo que queremos es cubrir la cartera de la volatilidad, ojo, no del riesgo real, pagando un pequeño precio que haría que ganáramos menos si todo va bien, pero que tuviésemos menos volatilidad si el mercado entra en una fase, digamos, de shock. Bien, sin intentar ser agoreros ni entrar en el afán predictivo, lo que vamos a intentar es dar una solución, insisto, para todos aquellos inversores que quieran defenderse de la volatilidad. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho esta cobertura en la SICAP precisamente porque tenemos la responsabilidad de hacerlo con nuestros partícipes, si bien es cierto de que los precios que tenemos son muy atractivos y que nos sentimos muy cómodos con la cartera que tenemos, a pesar de que en el corto plazo su comportamiento no es del todo positivo ni es lo bueno que nos gustaría. Bien, dicho esto, vamos a explicar cómo podemos proceder. Para cubrirnos sobre el Nasdaq, podemos vender futuros o vender ETFs o vender CFDs. Bueno, en este caso, ponernos cortos, pero con el consiguiente riesgo de pérdida ilimitada, que no es lo que pretendemos. No buscamos, por lo tanto, no buscamos una exposición posicional que busque la tendencia bajista. Buscamos una defensa a la volatilidad para aquellos inversores que, aun y teniendo precios muy atractivos en acciones tradicionales europeas y cíclicas en Estados Unidos, quieran defenderse de una posible volatilidad sacrificando parte de la rentabilidad si las cosas empiezan a acelerarse después de que entendamos y veamos qué dice el Banco Central Europeo a partir de septiembre. En este sentido, lo que creemos más adecuado es hacerlo vía opciones, ¿vale? En este caso, podemos hacerlo de diferentes formas. Si nosotros vamos directamente a comprar opciones del Nasdaq, del futuro, automáticamente tendremos un problema, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El futuro del Nasdaq equivale a un nominal de 20 veces el Nasdaq. Eso sugiere
que si cogemos, por ejemplo, pues el strike 7500 o el strike 7000 puntos para defender los mínimos anteriores que se corresponden a estos dos niveles, estaríamos pagando 20 veces, en este caso, 20 veces el Nasdaq, sería alrededor de entre 140 y 150 mil dólares de nominal. Claro, para carteras de 9.000, 10.000, 30.000, 40.000, 50.000, incluso de 150.000, no es adecuado hacer una cobertura total o que exceda de ese nivel, sobre todo porque el coste de la prima sería muy exagerado. Por ejemplo, para cubrirnos de una eventual ruptura de volatilidad hasta enero del 2021, para estar inmunizados el próximo año y medio, pues necesitaríamos pagar alrededor de 7.000 dólares. Por lo tanto, invalidamos la opción para el inversor retail de comprar opciones sobre el futuro del Nasdaq, y para hacerlo más eficiente hemos optado por el QLD, ¿vale? El QLD es el derivado del QQQ, ¿vale? El QQQ es el ETF, ahí lo tenéis, que replica el Nasdaq. Como podéis comprobar, es una copia idéntica del futuro del Nasdaq, principalmente porque es un ETF que invierte en futuros del Nasdaq, ¿vale? De esta manera estamos invirtiendo en el Nasdaq, pero en lugar de pagar 7.500 dólares a lotes de 20, podemos hacer lotes de 180 dólares, con lo que eso implica que podríamos tener pues, a lotes de 100 acciones para cada una de los contratos de opción, pues estaríamos hablando de un total de 18.000 dólares para cada contrato. Esto nos daría la posibilidad de poder hacer coberturas con un impacto sobre el riesgo mucho más limitado y más adecuado para todo tipo de inversores. Si lo hacemos con el QQQ, fijaros que el ETF del Nasdaq tiene básicamente, pues ahí tenéis una subida del 37% del Nasdaq y una corrección del 7,63%, ¿vale? Para optimizarlo todavía más, podemos utilizar el QLD. El QLD es el ETF, que es exactamente igual. El QQQ es el ProShares Nasdaq, que replica el Nasdaq. El Ultra QQQ o el QLD es el ProShares Ultra Nasdaq, que lo que hace es apalancar por dos el movimiento del Nasdaq. Ahí tenéis, como podéis comprobar, el QLD ha subido un 80%, ¿veis? El doble de lo que ha subido el Nasdaq, y ha corregido el doble de lo que ha caído. Por lo tanto, su movimiento es por dos. En este sentido, con el Ultra tendríamos muchísima más potencia en la cobertura y sobre todo nominales más reducidos. Si cogemos el mínimo relativo anterior, que es el strike escogido, los 80 dólares, en este sentido estaríamos comprando 100 acciones del QLD, perdón, que significarían 8.000 dólares de cobertura, sabiendo que al estar esto multiplicado por 2 equivaldría a un nominal de 16.000 dólares, ¿vale? Por lo tanto, con una opción del QLD estamos haciendo una cobertura nominal de 8.000 dólares, pero que es una cobertura efectiva de 16.000, ¿vale? Por lo tanto, esto ya hace más adecuada esta cobertura para todo tipo de inversores. Si vamos al cotizador de opciones, buscamos el QLD, nosotros recomendamos enero de 2021. Podríamos buscar vencimientos más cercanos, como enero de 2020, y cubrirnos esta segunda mitad de año, que es donde hay volatilidad. Pero la pauta que estamos viendo en el Nasdaq y en los índices americanos, pues es una pauta expansiva, que como veíamos, estas pautas expansivas son pautas de muy largo plazo, y bien el mercado podía estar bastante tiempo dándonos un patrón de distribución. Por lo tanto, creemos que es más adecuado cubrirnos durante un año y medio, y en este sentido optaríamos por el vencimiento de 15 de enero del 2021, ¿vale? En este sentido, podemos comprar opciones en el bid-ask sobre los 11,90, 12 dólares, ¿vale? Este sería la prima pagada. Eso significa que para cada contrato que se suponen 100 acciones tendríamos que pagar 1.190
euros, ¿vale? Ese sería el coste de la cobertura para cubrirnos, como os decía, por un nominal de en torno a los 16.000 dólares, ¿vale? Nosotros recomendamos cubrir el 50% de la cartera. Es decir, si tenemos una cartera pues de 10.000 euros, podríamos cubrir 5.000. Si tenemos una cartera de 20.000 euros, podríamos cubrir 10.000. Eso significa que para carteras de 20.000 podríamos asumir la posibilidad de hacer esta cobertura, ¿vale? Pagando 1.190 dólares, alrededor de 900 euros, y que lógicamente tendríamos que calcular el impacto que esto tiene sobre nuestro capital. Pues en este sentido, cuentas de 20.000 significaría una cobertura del 4,5%. Recordamos que lo ideal, si cubrimos el 50% de la cartera, sería hacer esta cobertura sobre cuentas de 40.000, ¿vale? En este sentido estaríamos cubriendo más o menos el 50% del nominal, ¿vale? Entonces, vamos a proceder comprando estas puts a 11,90 con la intención de hacer coberturas sobre la volatilidad, insisto, como decía en el comienzo, solamente válido para aquellas carteras o para aquellos inversores que tengáis mucha aversión a la volatilidad, tengáis miedo de lo que pueda llegar a pasar en el mercado y, por lo tanto, aprovechar el mercado de derivados, sacrificando, pues, como podéis ver, lo ideal es pues un 2,5% en un año y medio, pues un poquito más de un 1,5% en la vida de la opción, para poder defendernos de, como os decía, esta volatilidad, ¿vale? A veces es mejor ganar un 9 sin ver caer un 40 que no ganar un 10 y sufrir una gran volatilidad. Aquellos inversores que estéis muy cómodos con las acciones que habéis comprado, que no tengáis miedo a la volatilidad, que en esta corrección no hayáis sufrido, no es necesario, porque creemos que, al menos por nuestra parte, las acciones que tenemos son acciones de empresas de primera calidad, empresas todas ellas pues sin deuda o con un control de la deuda que aleja la ampliación de capital, y por lo tanto una diversificación, creo, coherente y comprando en algunos sectores como el sector financiero a precios históricamente bajos, ¿vale? Con lo cual sí que es cierto, insisto, que las ICAP, pues como tenemos un perfil ahí pues quizás un poquito más conservador, pues vamos a hacer una cobertura del 50% de la cartera, de manera que si el Nasdaq cayera pues un 20%, nosotros podríamos amortiguar pues en gran medida la volatilidad que pudiera sufrir el mercado si es que toda esta situación de escalada de la guerra comercial, junto con las políticas monetarias de los bancos centrales, que claramente afectan al riesgo de volatilidad y que podamos sufrir un poquito de volatilidad en los próximos meses, ¿vale? Sin ánimo, insisto, de ser catastrofistas, simplemente, insisto, y ya con esto termino, para aquellos que habéis sufrido en este proceso de volatilidad y que, por lo tanto, prefiráis ganar un poquito menos, pero estar más tranquilos, ahora que el mercado rebota y que no sabemos exactamente hacia dónde va el mercado, pero sí que es cierto que la fuerza alcista se anula y que claramente el mercado se sujeta sobre pues una delicada línea roja, digámoslo así, que está fabricada mediante impresión monetaria, mediante margin debt y mediante el ciclo alcista del mercado más largo en tiempo de la historia reciente. Así que vamos a proceder con las coberturas, como siempre. Si tenéis alguna duda, queréis comentar, queréis ver cómo poder realizar esta operativa y os parece adecuada para vuestra cartera o queréis discutirlo con alguno de nuestros analistas, pues estaremos encantados de hacerlo y bueno, simplemente que este análisis que hemos hecho sirva, como siempre, de aprendizaje para gestionar las posiciones y también, por supuesto, como
análisis operativo de la situación que en este momento pues estamos realizando.